Ruego a Dios que haya seguido aconteciendo en su ser siendo en este 9 de junio del año 2022. Les saludamos amorosamente desde el campus de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental en un atardecer cerca de las 4. Ruego a Dios que en su domicilio existencial siga aconteciendo felicidad, eh, plenitud y mucha paz interior. En la sesión de esta mañana en Amaya Fundación pudimos conversar un poco más la meditación de la palabra del profeta Elías en el libro de los Reyes y asimismo en el Santo Evangelio con la proclamación de la palabra en San Mateo con nuestro Señor Jesucristo, haciendo referencia a la plenitud de vida que en relación a la ley mosaica, la ley judía, la ley que le precedía, él la vivió plenamente como judío, desde niño, criado padres judíos y la tradición judía. Por tanto, habiendo tenido su experiencia de vida, con mayor razón tenía conocimiento de ella, los 613 mandatos de la Torá, pero que en gracia de la misión encomendada por el Padre Creador está en el amor, la verdad y la justicia, seguir las leyes divinas antes que las leyes humanas. En tanto pues se tiene esa dicotomía histórica entre la venida del Mesías y esperar el Mesías en su regreso respectivamente a la tradición judía y la tradición cristiana. De todas maneras, en perspectiva de un sincretismo religioso, auscultando un poco de información con relación al Monte Carmelo, que hace alusión precisamente el profeta Elías, que es donde se desarrolla el episodio, el acontecimiento histórico antes de Jesucristo, y que se retoma ya después con la historia de Jesucristo y la familia de Nazaret, su Madre Santísima, la Virgen María, que se aparece en el Carmelo precisamente, dándole al profeta Elías un escapulario. Saludamos pues amorosamente a nuestros hermanos de la Orden Carmelitos Descalzos, pues hermanos, seres amados, obviamente hermanas también, y hermanos, sino que el término es genérico en virtud del ser, siendo hijos de Dios, criaturas celestes, espíritus libres. En el Salmo igualmente, pues que se proclamaba el Salmo 65, que invita a proclamar todos el reino de Dios en alabanza. En el capítulo 5 que empezamos a conversar ayer, precisamente en el primer aspecto, nos invita a una descodificación de todos aquellos datos, mal denominadas información, que a veces, en gracia de la palabra recientemente encontrada, desintoxicación de la información que agobia tóxicamente las redes, en tanto no son digeribles espiritual, ni mental, ni biofísicamente, porque son cargadas por emociones, por sensaciones y represiones en el sistema orgánico que han llevado al sistema neuronal, neuroespiritual y por tanto han interferido la dinámica energética. Somos una espaciotemporalidad que se conecta energéticamente en este biotraje, en esta biomasa, en esta
materia para ella ir evolucionando, transformando, en palabras de Herlinger. Para el momento pues lo teníamos con los bioenergéticos hace más de 20 años, como se ha comentado, Carlos Ramírez, Amaya, en perspectiva de otros que recientemente hemos revisado, como el doctor Jorge Carvajal, que también era de la Fundación de Médicos Bioenergéticos, como ya se comentaba en algún momento, pero que esto se recoge en el tema de las medicinas ayurvédicas y en las prácticas de la psicología no tradicional, convencionales del psicoanálisis, de Freud, todo eso, sino de hermanos que trabajaron con ellos como Carl Gustav Jung y otros que ya han dado lugar a movimientos de la Gestalt, ya más un enfoque holístico, pues sistémico, sobrenatural y una conversación entre los planos. Todo esto reciente, precisamente ahorita se hablará un poco en el espacio de Cambio Gnosis, que fue en la conversación con la psicóloga de la Universidad de Antioquia en la oficina de talento humano. Esta forma materialista de ver las cosas, netamente física en lo concreto, prácticamente acusa la necesidad de una transformación del concepto de lo justo o de la justificación o de la refrendación en términos de los términos de referencia, de los referentes teóricos, de los referentes humanos, incluso vida y obra, que aparecen replegadas en los textos, en los documentos, en las referencias escritas, en las referencias situacionales, pero de quienes han contado la historia, de quienes han hecho las investigaciones, de quienes han aparecido en la literatura científica, por lo tanto. Entonces, esa sociedad del mutuo elogio, o ese status quo creado a partir de ahí con una ética financiera, acreditado por las instituciones científicas, las universidades, las academias, pues llevan a una necesidad de una reivindicación o resignificación o reestructuración de todo lo que se ha por antítesis generado, desarrollado y potenciado como una no sustentabilidad o no sostenibilidad o no perdurabilidad, cualquiera sea la forma como lingüísticamente se maneje. En última instancia, lo que se refiere aquí en el libro de la maestría en ciencias del ambiente es que en procura de la verdad, del amor y la justicia divina en términos de justificación, de santificación del ser, de restauración o restitución de tejidos vitales en el cuerpo, en la mente, en el alma, más de una transfiguración o una transmutación o una transverberación. En algún momento desde la Grecia también se ha tenido el concepto, esto reciente, conversado precisamente en términos de Fray Alejandro Tobón de la Orden de los Carmelitas Descalzos, y en las proximidades del 12 de junio precisamente que damos inicio este domingo, Dios mediante, que estamos celebrando en la Iglesia Católica el Corpus de Cristo, el Corpus Christi, y en 8 días siguientes la Santísima Trinidad, todo dentro de esta época pascual, el triduo pascual, pasión, muerte y resurrección, que hemos venido pues desde hace unos meses atrás, después de la Semana Santa, hablando de la Pascua, pero en ese proceso de relación mística o de mistificación del ser, como primera alianza es un aniversario que se celebra. Comparto amorosamente con todos seres amados en que esa dimensión abrió en la tríada la perspectiva de trascender toda esta relación hermenéutica basada en la intelectualidad o en la racionalidad o en las múltiples inteligencias o en las mentes del pensamiento futuro, como decía Howard Gardner, tanto en su época como ahora, pues antes se hablaba de mentes creativas, estructuras de la mente,
Y hoy día se habla de 5 mentes. Ayer se mencionaban la mente ética, la mente disciplinar, la mente sistémica, la mente creativa y la mente intra e interpersonal, que lleva a otros planos. Son las 5 funciones de la naturaleza en sí misma. En correspondencia, la interpersonal son las funciones informativas, y así la creativa viene a quedar en las funciones eh, productivas, y las funciones éticas vienen a quedar en la política, en la función regulativa, la función de la mente del ser, la humana, juega más con la mente sistémica. Y en la mente disciplinar, y la sistémica viene a jugar más con la mente natural, con la función natural, la Gaia, madre inteligente, madre sabia. Ese es como el escenario adverso. En la propuesta entonces, desde esas múltiples éticas, en una correcta lectura de la naturaleza orientará un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la vida, sobre las ciencias de la vida, sobre la vida en sí misma como algo sistemático. Y aquí acuña el concepto de lo que se menciona. Invito a retomar del video esta mañana, Dios mediante, pues, celebrado en gracia de la Fundación Amayá, que puedan hacerlo ustedes en relación con los 7, la plenitud, número marcado por Jesucristo muchas veces en su vida, pasión y muerte, a través de los evangelistas, sobre todo San Juan, que da más a la interpretación de los signos. Y en este caso, desde Antigua, cuando 7 veces envía a Elías a su siervo a observar, quiere decir, vaya, observe los fenómenos naturales durante 7 veces, siempre, o sea, en plenitud. 7 veces 7 es muchas veces, las veces que sea necesario. Y eso lleva a la necesidad de un proceso continuo, abierto, flexible, sistemático. O sea, la observación de los fenómenos, la meditación sobre ellos desde el corazón, recordar, repasar lo que pasa por la mente en el corazón, y ahora sí resituar en contexto como lectura situada para hacer la interpretación. Todo un ciclo hermenéutico maravilloso que desde Antigua, ya con los maestros, se venían desarrollando. Y precisamente revisando en la literatura, en Monte del Carmelo, pues hay allí un lugar sagrado donde de ese sincretismo religioso conversan posturas de diferentes religiones, 5 en total, que hacen referencia al Maestro Jesús, al Maestro Moisés, al Maestro Elías, al Maestro Buda, y creo que, bueno, hay otro allí, Siddhartha, bueno, Gautama es Buda, y hay otro que mencionan 5 posibilidades de que confluyen en lo mismo, o en forma similar, en el amor, en la misericordia, en la justicia, el perdón como sanación, como liberación energética. Entonces, partiendo de diferentes posturas en la espiritualidad, sean religiosas, políticas, económicas, confluyen en ese aspecto. De tener en cuenta entonces, para el momento de hacer una reconexión del ser humano en su ser interior, su reconexión en el mundo exterior, en las formas de representación social que se establezcan a partir de sus interacciones con otros seres, y por tanto la generación continuada que hagan de posibles formas de transformación, que cuando se hacen con conciencia ambiental como se ha propuesto, una conexión ontológica, telúrica y cosmogónica, pues igual una transformación progresiva permitirá que eso lleve a una amornización. Muchas gracias, sigan siendo bendecidos. Dios mediante, mañana continuamos
conversando un poco. Un abrazo.